Bueno, abrimos nuevo bloque en Semanario. Venimos conversando con Edgardo Moreno, con José Simonella también, bueno, haciendo un repaso de lo que ha sido, de lo que ha dejado este año en términos del gobierno de Fernández. Y te proponía, Edgardo, que abras la agenda tanto de Fernández como de Cristina. ¿Con qué te encontrás ahí como prioritario? Si abrimos la de Cristina, yo creo que vamos a encontrar algo que ya hemos visto. La agenda de Cristina está abierta a la sociedad. Ella misma la muestra, la expone. En ningún momento la ha ocultado. Cada vez que ha habido alguna duda, mandó una carta para que quede claro qué es lo que piensa, por dónde tienen que pasar las prioridades del gobierno. Lo que pasa es que lo que dice Cristina cada vez que manda esas cartas suele ser bastante discordante o disonante de lo que la sociedad piensa. En las cartas que ella publicó como declaraciones públicas, no está la pandemia como preocupación, aunque haya habido más de 40.000 muertos en la Argentina. No está la crisis sanitaria como preocupación, no están las vacunas como preocupación. Tampoco está la economía totalmente centrada como preocupación. Por ahí lo planteó como un debate el tema de la dolarización estructural de la economía argentina en aquella carta, pero también delegó esa tarea en Alberto Fernández, como diciendo, este no es mi tema, es un tema en el cual Alberto tendría que conseguir un gran acuerdo político con otros actores políticos y sociales, a los cuales ella por su parte también criticaba muy duramente en esos mismos textos. Y en la última carta claramente dejó establecido cuál es su prioridad: la justicia. Conseguir que la justicia, y en especial la Corte Suprema de Justicia, pueda paralizar, neutralizar o eliminar los procesos judiciales en su contra y de aquellos funcionarios de su gobierno que han quedado comprometidos también en causas o investigaciones por casos presuntos de corrupción. Esa es la agenda de Cristina. La agenda de Cristina tiene como prioritario el tema judicial, y a medida que se avecina el año electoral, más caliente se pone su demanda, más estricta se pone en su demanda, porque a medida que se avecinen los tiempos electorales, más difícil va a ser también que los jueces se animen a tomar medidas que tendrían un alto impacto político si es que se descubre o se pone de manifiesto que cometen una injusticia flagrante, absolviéndola de aquellas cosas que ya están prácticamente probadas. En la agenda de Alberto, yo diría que el punto 1 es Cristina, porque todos estos problemas que ella manifiesta de manera pública le generan un enorme ruido en la gestión de gobierno, que sí él puso como ejes la salud y la economía, aunque los haya manejado y gestionado muy mal. Bueno, por lo menos las prioridades estaban establecidas más o menos en sintonía con lo cual la sociedad le estaba demandando. Por lo cual, lo que hace Alberto ahora es ver de qué manera evita que en el año electoral la sentencia que la gente dé en las urnas le signifique un choque muy fuerte en la mitad de su mandato. Esta es la idea, por ejemplo, de suspender o prorrogar o eliminar las PASO. Es alejar las urnas lo más posible durante el 2021 para que el juicio de la sociedad sobre la gestión de la pandemia, de la economía y de la política y de la justicia no se dé anticipadamente, porque está previendo que hay una masa crítica de voto castigo que se le puede venir encima. Por eso diría que el punto clave de la agenda de Cristina es la embestida contra los tribunales, y el punto clave de la agenda de Alberto es Cristina y cómo evitar que las urnas se le vengan encima demasiado pronto. Bueno, ¿qué va a pasar con la crisis económica que está viviendo el país? Por supuesto, agudizada por la pandemia y teniendo en cuenta que un gran porcentaje de la sociedad, José, vota tranquilamente con el bolsillo, ¿no? Y haciendo un repaso de las últimas declaraciones de Fernández, o de algunas de ellas, allí encontré con que él no cree demasiado en los planes económicos, y ambos hemos venido hablando desde el principio que nunca se había mostrado, ¿no? Que no se había hecho manifiesto, y hasta ahora poco y nada hay de eso. Daría la impresión que no hay plan Cruz, sino que se van tomando medidas, a veces tratando de surfear las mayores complicaciones que por este lado han venido por el lado de generar paliativos para la pandemia, que se han solucionado emitiendo básicamente, porque el país no tenía ninguna posibilidad de financiarlo de otra manera, y por otro lado todo lo vinculado al tipo de cambio, a la caída de reservas y demás, poniendo un cepo muy estricto, y luego para controlar la brecha del tipo de cambio, haciendo ese giro un poco a la ortodoxia, que hablamos hace un ratito, pero fundamentalmente también interviniendo con fuerza en el mercado de dólar financiero, desprendiéndose el gobierno de títulos, tanto que tienen en poder del Banco Central como de ANSES, a efectos de hacer bajar su precio y por ende bajar la brecha. Hasta ahora lo han logrado. El desafío es qué va a pasar
en enero, en febrero, el primer trimestre del año que viene, porque diciembre es un mes normalmente donde las empresas y las familias tienen mayor demanda de dinero, donde la demanda de dinero aumenta, los pesos, porque hay compromisos y demás. Pero, digamos, a partir de enero y febrero, que es cuando más lejos, por otra parte, están las liquidaciones de exportaciones realmente robustas, donde falten dólares de exportaciones y aumente la demanda, bueno, ahí va a ser una preocupación. Tipo de cambio e inflación van a ser las grandes preocupaciones, yo creo, del primer trimestre del año que viene, y en esto que decía Edgardo, pensando fundamentalmente en las urnas. Porque bien lo dijiste vos, Cruz, el argentino con el bolsillo vota, y si el tipo de cambio se dispara o la inflación es muy alta, me parece que va a castigar al gobierno en las urnas, mientras que si lo deja ese tema tranquilo, probablemente tenga un mejor horizonte. Ahora, José, en el debe hay un montón de anotaciones, pero ¿qué medalla puede mostrar el gobierno en este año, desde el punto de vista económico? ¿Acuerdo con bonistas privados, por ejemplo? El acuerdo con los bonistas, que fue un acuerdo muy exitoso, demorado, pero muy exitoso en porcentaje de aceptación y en condiciones, digamos, más allá de que se terminaron cumpliendo las condiciones que preveían los acreedores. Eso me parece que fue el logro más importante que ha tenido el gobierno en lo económico, que no lo supo capitalizar, que no lo pudo capitalizar, porque a partir de ahí vinieron una serie de acciones en contra de el clima de negocio. Recordemos Vicentín. Bueno, ayer se promulgó la ley de aporte solidario que afecta a las grandes riquezas, o impuesto a la riqueza. Digo, cuestiones que mientras en el mundo están preocupados por captar las pocas inversiones que andan dando vuelta para generar empleo y para tratar de paliar, digamos, los efectos de la pandemia, en Argentina nos hemos dedicado a crear una cantidad de impuestos muy importante, a vigorizar otros, aumentando la presión tributaria y en realidad enrareciendo el clima de negocios. Pareciera que estoy convencido que esta no es la solución para una economía que está con la mayor inflación, te diría casi del mundo, la más alta de Latinoamérica después de Venezuela, por varios cuerpos al resto de los países, en un país donde, por otro lado, la pobreza, como decían al principio, ha incrementado de manera impresionante y el empleo ha caído de forma vigorosa. Digamos, la verdad que daría la impresión que tendríamos que tener, digamos, medidas económicas más amigables con el clima de negocio que permita recuperar la capacidad de inversión que Argentina en algún momento tuvo y que en estos últimos años hemos perdido. Bueno, les voy a pedir en una frase nada más, si lo pueden compendiar, su deseo para el próximo año, porque nos vamos a ver recién el próximo año. Edgardo. Bueno, que volvamos a alguna normalidad en términos sanitarios más o menos admisible. Hace un año, cuando mencionamos la cantidad de muertos que ha tenido Argentina este año, eso suena como un número hueco, pero son personas, ciudadanos, hermanos argentinos que han muerto en el medio de esta pandemia durante este año. Lo que desearía yo particularmente es que el año que viene esto termine, que no tengamos que lamentar esas pérdidas. Y también los efectos económicos de la debacle económica del país. Hablar de un porcentaje tan elevado de pobreza, de indigencia, una incidencia tan fuerte sobre todo en los jóvenes, el parate educativo, la situación de inflación agobiante que hay. Uno desearía que la situación económica por lo menos toque fondo y empiece a rebotar un poquitito, porque la verdad es mucho padecimiento para una sociedad argentina que ya está muy, muy fatigada. Ojalá. José. Bueno, de la mano de ese deseo de mejora en los temas sanitarios que planteaba Edgardo, y pidiendo que el mundo nos siga ayudando como nos está ayudando en estos últimos días, con mejora de precio en commodities, con baja de tasa de interés y demás, que el gobierno ponga su cuota de racionalidad y tome medidas adecuadas para fundamentalmente generar trabajo que dignifique a quien lo tiene o a quien lo está buscando y que permita reducir la pobreza, y de la mano de más trabajo y mejor educación, o algo más de educación de la que últimamente estamos teniendo, podamos tener una Argentina más igualitaria, más equitativa, y que para los que somos creyentes, el Niño Dios nos dé una oportunidad más a todos los argentinos y que hagamos de una vez por todas las cosas bien. Gracias a ambos y buen año. Chau. Gracias. Gracias, buen año a los dos. Gracias. Hacemos una pausa y ya venimos y hablamos de la Navidad incluso. Pausa.